Supongo que vinieron preparados. Hemos tenido 3 lunes espectaculares y esperamos que este no sea la diferencia, que esperamos que podamos aprender, que podamos, por lo menos si no nos quedan todos los datos ahí, que podamos generar inquietudes, deseos de estudiar un poco más, deseos de investigar, de aprender, porque hay muchos recursos, muchas herramientas, donde si uno tiene verdadero interés, puede conseguir información sobre estos temas que, repito, están a la orden del día. Aunque el libro de Daniel fue escrito hace 2600 años, probablemente es uno de los documentos de más actualidad que podemos tener. Hoy vamos a empezar un poquito diferente y al final vamos a tratar de amarrar las cosas. Espero que el tiempo nos alcance. Y vamos a hacer el mejor esfuerzo entonces para poner atención, para no distraernos, porque voy a ir un poquito rápido. Vamos a empezar por abrir la Biblia en el libro de Esdras. Y si no trajo Biblia, no importa, vamos a proyectarlo ahí y anote la cita para que usted lo verifique en su casa. En el libro de Esdras, el capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Muy bien, en este momento vamos a hacer un repaso relámpago. Daniel era un joven hebreo que fue llevado cautivo por los babilonios junto con otros miles de israelitas. En Babilonia logró ascender, gracias a su sabiduría y al favor de Dios con él, hasta convertirse en un ministro del imperio, en un ministro del rey, en un consejero. Todo empezó por un sueño que tuvo el rey y no logró que ninguno de sus astrólogos, ni brujos, ni adivinos, ni nadie se lo interpretara, hasta que Dios le dio la interpretación a Daniel y el rey quedó impresionado con la exactitud de esta interpretación. Vimos que esa interpretación era acerca de una estatua y que esa estatua en realidad representaba el desarrollo de los imperios mundiales que han tenido relación con Israel. Hago la salvedad, ha habido otros imperios. Alguien me reclamó un día o me hizo la observación, me dice: pastor, pero usted no mencionó a Gengis Khan ni a Atila, y probablemente hubo muchos otros, pero nunca se relacionaron con Israel. Lo que nos interesa del libro de Daniel y lo que a Dios le estaba interesando son imperios que iban a tener contacto, que iban a oprimir a Israel. El primero fue Egipto, que ya había pasado, luego venía Babilonia, seguía Medo-Persia, luego venía Grecia, luego Roma y finalmente una forma disfrazada del imperio romano, que es la que estamos viviendo ahora, donde los países europeos que habían estado bajo el imperio de Roma se iban a unir, dice Daniel, por medio de alianzas humanas, ¿sí? Y la profecía terminaba diciendo: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará otro reino, que no va a ser destruido, ni le va a dejar su lugar al otro. O sea, va a ser el último reino que la humanidad va a ver. Ese reino, Daniel lo que vio en el rey en el sueño que Daniel interpretó, es una piedra que había sido cortada no con mano y que hirió los dedos de los pies de la estatua. Y como estaban mezclados de hierro con barro, pues la estatua se derrumbó. Y lo interesante es que es una piedra cortada no con mano, o sea, no tenía ningún origen humano. Era una piedra de otra naturaleza. Y la piedra o la roca es uno de los nombres que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento le dan a Jesús, una y otra vez. Entonces, en los días de estos reyes, esa piedra cortada no con mano tiene que volver, destruir el sistema que conocemos y empezar una etapa nueva de la humanidad, un reino nuevo. Muy bien, entonces Daniel pasa toda su vida, o la mayor parte de su vida, de su juventud, su vida madura y su ancianidad, desterrado en Babilonia. Hasta pusimos la canción por ahí, ¿se acuerdan? De Bonnie M, By the Rivers of Babylon. Y tiene la oportunidad de ver cómo muere, cómo perece el imperio babilónico y cómo empieza el otro imperio, el de plata, el pecho y los brazos de plata, que era el de los medos y los persas. ¿Recuerdan hasta ahí? Muy bien, este es el resumen. Hoy vamos a ir entonces a Esdras capítulo 6, versículo 1. Ya aquí, ya no está Nabucodonosor ni sus sucesores, ya Babilonia ha sido derrotada y está el imperio medo-persa. Dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Ahora está gobernando otro rey en Babilonia, que se llama Darío. Y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media,
un libro en el cual estaba escrito así, memoria. O sea, están escarbando los archivos reales. Dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, y su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Voy despacio. Entonces Ciro, que fue un rey muy diferente a Nabucodonosor, y que los medos tenían una política diferente a la de los babilonios. Vamos despacio para ver si esto queda claro. La política de los babilonios era: conquistaban un país, tomaban la gente más importante, se la llevaban para Babilonia, o sea, la deportaban. La política de Ciro, cuando tomó el control, fue hacer lo contrario. Fue el mismo movimiento de gente, pero en sentido inverso. Fue que los babilonios habían llevado a Babilonia, de todas las naciones, no solo de Israel, Ciro empezó a decirles que se regresaran a sus propios países. Eso consta en la historia. Y dentro de esas naciones que Nabucodonosor había sometido, obviamente estaban los israelitas. Recuerde que cuando Babilonia destruye Jerusalén y destruye el templo y se lleva los artefactos que había de culto que había en el templo queda en ruinas. Entonces note que la orden de Ciro es muy clara. Dice, dio orden acerca de la casa de Dios. ¿Cuál sería esa casa de Dios? Es el templo que ellos mismos, que los babilonios habían destruido en Jerusalén, la cual dice estaba en Jerusalén, no está, sino que estaba, pues ya no había, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, y su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Esos son 27 metros de alto, por 27 metros de ancho. O sea que no era como hacer una galera para las gallinas. Estamos hablando de que el costo de materiales, de mano de obra de esto, era altísimo. Pero Ciro está dando la orden para que reedifiquen el templo que Nabucodonosor y los soldados de Nabucodonosor habían destrozado. Muy bien, pasamos entonces. Dice, y que pusieran 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. ¿Siguen conmigo? Esto es muy importante. De pronto un rey pagano, un tipo que es un inconverso, para decirlo de alguna forma, siente el deseo de que todas las naciones que estaban ahí cautivos regresen a su tierra natal, regresen a sus países de origen. Y no solo eso, sino que desembolsa una cantidad probablemente enorme de oro, de plata, para financiar la reconstrucción del templo. ¿Con qué propósito? ¿Es que Ciro se había convertido? No. Leamos a ver, verso 5. Dice, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Note la importancia que tiene el templo en toda esta historia y en todo este decreto, porque como vimos hoy hace 8 días, en los días que vienen, en los años que vienen, vamos a volver a escuchar hablar del templo en Jerusalén. Y vamos a volver a escuchar hablar del oro del templo y de los utensilios de oro del templo. Y no es que ya se está hablando. Muy bien. Ahora pues, Tadni, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. ¿Para qué? Por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, les sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Note que habla de los ancianos de los judíos. ¿Por qué cree los ancianos? Porque después de 70 años, los que tendrán algún recuerdo de Jerusalén y que tienen deseo de volver son los más viejitos. La generación joven nació en Babilonia y no recuerda nada de Jerusalén. Entonces estos ancianos no tienen fuerza como para ir a construir una muralla de 27 metros de alto por 27 metros de ancho. Necesitan llevar dinero, contratar empleados y que no los molesten las autoridades de los medopersas. Por eso el rey da la orden a los gobernadores que están en las provincias al otro lado del río que no interfieran con el trabajo que esta gente va a hacer. Yo conseguí una imagen, y no sé si Jeremy nos ayuda, de un rollo. Vean lo que está ahí.
No sé si pueden leerlo claramente. Si le cuesta leerlo, no es porque está mal de la vista, es que está escrito en un alfabeto que se llama cuneiforme. Estos señores escribían en barro, en arcilla húmeda, con unas cuñas, y por eso se llama cuneiforme, con forma de cuña, y luego la secaban al sol. Pues mire, curiosamente los arqueólogos, que no eran cristianos ni eran nada, hace 160 años, encontraron un rollo que se llama el rollo de Ciro. Y adivinen qué hay en ese rollo. ¿Cómo es posible que después de siglos y siglos y siglos, entonces el gobierno de Irán, que todavía obviamente existe Irán, el gobierno de Irán hizo una copia? Esto es una copia, no es el original está en el Museo Británico. Esta copia está en el segundo piso del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. El gobierno de Irán hizo una copia fidedigna del decreto, y recuerde, los iraníes no son cristianos tampoco, ni católicos ni evangélicos. Hicieron una copia porque esto pertenece a la historia de su país. Hicieron una copia y la regalaron a las Naciones Unidas porque es la primera vez, el primer documento en la historia de la humanidad donde un rey victorioso que ha derrotado a los enemigos, en vez de matarlos o deportarlos o torturarlos o mutilarlos, dice que los traten bien. Es como el primer documento de derechos humanos. Ciro fue un hombre espectacular en la historia, fue un hombre extraordinario. Ahora vamos a ver por qué. Pero vea el rollo. No sé a usted, pero a mí estas cosas me vuelan el cerebro. ¿Cómo es posible que alguien escribiera algo en barro hace 1000 y pico de años y que se encuentren precisamente la parte? Existe la traducción de eso, pero no tengo el tiempo como para leerles toda la traducción. Pero el documento es interesantísimo, es muy interesante y concuerda exactamente con lo que dice la Biblia. ¿Qué fue lo que movió a Ciro? Y ahora vamos a ir al libro de Isaías. Repito, no sé cómo andaremos con el tiempo, no quiero hacerlos correr, porque yo sé que son muchos nombres y muchas fechas, pero bueno, ahí queda el video, si después lo pueden ver con calma. Isaías 44, 28. Oiga lo que dice Dios. Esto es una profecía acerca de un hombre que no había nacido. Así dice Dios, dice acerca de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. No sé, uno lee eso y se le para el pelo. O sea, Ciro era un pagano, nunca se convirtió. Pero aquí hay un principio, hermano. Cuando Dios tiene algo entre ceja y ceja, cuando Dios tiene un propósito, Dios usa hasta los impíos para que sus propósitos eternos se cumplan. Aún la gente que aborrece el evangelio, aún la gente que es enemiga suya, aún la gente que lo critica, aún esa gente no se dan cuenta, pero están siendo usados por Dios con el propósito de bendecirlo a usted tarde o temprano. Ciro era un conquistador, pero era un conquistador raro. Se levantó, destruyó el imperio más poderoso de su época, al imperio babilónico, y en vez de ser el más cruel o más sanguinario, hizo todo lo contrario. Le dijo a todas las naciones: vuelvan a ustedes a sus tierras, vayan, y no los necesito aquí, vayan, produzcan allá y me pagan impuestos a mí mejor. Hago más teniéndolos lejos y trabajando en su país, y que me manden el tributo aquí. Ciro toma el poder de Babilonia, y sabemos la fecha exacta, lo toma en el año 539 antes de Cristo. Si quiere más señas, fue un 12 de octubre del calendario nuestro. El 12 de octubre del año 539 antes de Cristo, un general de los generales de Ciro, un gobernador que se llamó Gobrías entra a Babilonia, y días después llega Ciro y pone su capital ahí. Y este imperio, Ciro muere, vienen sus sucesores, que se llama el imperio medo-persa, que era la parte de plata de la estatua. Este imperio dura unos 200 años. ¿Por qué 200 años? Porque desde el 12 de octubre del 539 hasta el año 332 gobiernan los medo-persas. ¿Qué ocurre en el año 332? Alejandro Magno derrota a los ejércitos de Media y de Persia y se convierte en el tercer imperio. ¿Recuerda esta parte? La cintura
y el vientre de bronce. Los que han llevado la secuencia tal vez les está quedando más claro, los otros los veo como preocupados. Pero entonces, si usted saca las cuentas que les estamos dando desde octubre, del año 539 antes de Cristo hasta el año 332, va más o menos 207 años. Eso es lo que dura el imperio medo-persa operando. Babilonia duró más, Medo-Persia duró menos, Alejandro duró menos, y luego viene Roma, que es la parte que va desde la cintura hasta los pies, que todavía existe. ¿Están ahí todavía? Muy bien. Curiosamente, Gorías entra a Babilonia ya en nombre de su señor, de Ciro, un 12 de octubre, como le acabo de decir, del año 539 a.C. El 14 de octubre del año 1961 es que el gobierno de Israel le entrega oficialmente el rollo este que acabamos de ver a las Naciones Unidas para que lo tenga, y está en exhibición todavía. Entonces estamos hablando no de un cuento de hadas, no de una fantasía como mucha gente cree, sino que la Biblia es el único libro que tiene respaldo arqueológico, que se encuentran artefactos, que aparecen nombres y que todavía siguen apareciendo, y todavía no han encontrado una sola cosa, ni los arqueólogos ni los expertos en antigüedades no han encontrado una sola cosa que pueda contradecir los datos de la Biblia. Encuentran, y más bien es una confirmación. Lo que pasa es que estoy seguro que ninguno de ustedes, o tal vez me equivoco, pero por lo menos la mayoría de ustedes, ni siquiera había visto una imagen de este rollo nunca, ni sabe que está en las Naciones Unidas, ni saben que frente a las Naciones Unidas hay un versículo de Isaías que dice que las naciones van a fundir sus espadas y sus lanzas, y con eso van a hacer rejas y asadones para trabajar cuando venga el Mesías. Es que eso no es noticia. La noticia, si salen 4 viejos chingos ahí desfilando, eso vuelve loca a la gente, eso. Pero estas cosas al sistema no le sirve que nadie las conozca, porque entonces la gente empezaría a pensar y a decir, caramba, puede que la Biblia sea verdad entonces no es un libro tan aburrido, entonces no es una fantasía religiosa, entonces puede ser algo. Como Isaías, por ejemplo, puede decir que Ciro iba a ser el pastor y que va a ser, dice el Señor, lo que yo quiero que haga, y va a fundar el templo. Y si usted se fija, todavía 45:1 de Isaías, si no me equivoco, es más enfático. Dice, así dice Jehová a su ungido. Póngame atención, por favor. Ungido, ahí está traducido del hebreo en que fue escrito Isaías, obviamente al griego y después al español. Ungido en griego es Christos, es Cristo. Cristo no es un nombre, Cristo se llama Jesús. Cristo es un título, Él es Jesús el Cristo. Y Cristo quiere decir ungido. Entonces cuando decimos Jesucristo, lo que estamos diciendo es Jesús el ungido. El ungido es el que ha sido cubierto con aceite, como eran los reyes, los profetas y los sacerdotes. Pero el único hombre en el Antiguo Testamento al que se llama el ungido, porque usted puede cambiar el ungido por Cristo, es lo mismo. Ungido en español y Christos. En realidad lo que, si usted lee con cuidado, lo que está diciendo Isaías 45:1 es terrible. Dice, así dice Jehová a su Cristo, a Ciro. El único individuo del Antiguo Testamento al que se le da el título del ungido. O sea, era un impío, pero era un hombre especial. Dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. ¿Cuáles naciones sujetó? Todas las que había controlado Babilonia. Y una vez que sujetó a esas naciones, ¿qué hace? Lea lo que sigue. Dice, y desatar lomos de reyes. Los reyes que Babilonia tenía en su misión, atados, Ciro los desata. Y les dice, ustedes no tienen que quedarse aquí, pueden volver. Ok, báileme ese trompo en una uña. ¿Cómo podía Isaías saber esto? ¿Y cómo podía Ciro, que no, obviamente no leía la Biblia, ni sabía hebreo, ni sabía quién era Isaías, cumplir al pie de la letra
con todo eso. Y oiga lo que le dice el Señor. Dice: desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces Ciro es una persona de la que en las iglesias casi no se habla. La mayoría de gente se convierte, se bautiza en una iglesia evangélica y se muere, y la mayoría nunca oye hablar de Ciro. Pero es un personaje importantísimo en la historia del pueblo de Dios y en la historia de la profecía. No sé si anotaron las citas para que lo revisen ahí en su casa, pero yo sé que eso tiene mucho más. Pero vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ir ahora a otro profeta contemporáneo de Daniel que se llamó Jeremías. Es el que sigue después del libro de Isaías, donde usted está. Me avisan por favor cuando lo encuentran. Jeremías, vamos a ir al capítulo 25. Jeremías 25, el versículo 11. En ese momento, cuando Jeremías está profetizando eso, todas las cosas están tranquilas en Israel, en Jerusalén. La gente va al mercado, va a la calle, va al templo, compran, venden, se casan. Nadie está pensando en lo que viene. Y Jeremías, que como la mayoría de los profetas era un aguafiestas, se pone a predicar en las calles y dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Todo está bien, vea que está hablando de futuro. Esta tierra que ahora está bien, que es fértil, los campos están, las ovejas están, los edificios, el comercio, todo funciona. Esta tierra va a ser puesta en ruina y espanto, y estas naciones le van a servir al rey de Babilonia 70 años. Note lo que dice Jeremías, no dice 69 años, no dice 71, no dice un montón de tiempo, es preciso. Esa es una diferencia entre los profetas de la Biblia y esos locos que andan profetizando ahora en la calle. Así dice el Señor: hijo mío, yo te amo. Y la gente llora. Yo te voy a usar, y lloran. Pero lo leen en la Biblia y no lloran. Lo que la gente llama ahora profetas, la inmensa mayoría son un poquito un poco loquitos que andan ahí diciendo cosas sin pies ni cabeza, que nadie sabe si se cumplen o no se cumplen nunca. Pero los profetas de la Biblia, cuando dicen algo, es con una exactitud, con una precisión. Oiga, Isaías, yo voy a tomar a Ciro, Ciro va a hacer esto, va a reconstruir Jerusalén, va a edificar el templo, punto. Y les van a servir al rey de Babilonia 70 años, dice Jeremías. ¿Qué va a ocurrir según el versículo 12 al final de esos 70 años? Dice: cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desiertos para siempre. O sea, la tortilla se va a dar vuelta. Israel va a estar destruido, en ruinas y en espanto durante 70 años. Pero cuando se cumplan los 70 años, Babilonia va a ser castigada por su injusticia, por sus pecados, por su idolatría, por su adoración de demonios. Y ahora la ruina va a pasar de Israel a Babilonia. Repito, no tengo tiempo. Me gustaría tener por lo menos otro mes para seguir con este tema, porque Daniel es inagotable. Pero voy a contarles algo más. En el momento que Babilonia destruye Jerusalén, en ese momento Israel como país tiene 490 años, como nación, perdón, de estar establecido ya en la tierra. Tiene 490 años. Y resulta que en la ley de Moisés había un mandato, del que también se habla muy poco en las iglesias. La ley de Moisés decía que uno puede trabajar 6 días a la semana, pero que tiene que consagrar un día entero al Señor, al reposo, al estudio de la palabra, cosa que no hacen ni los católicos ni los evangélicos, solamente la hacen los judíos. Un evangélico muy consagrado, pero muy consagrado, va a la iglesia el domingo, trata de llegar tarde porque no le gusta la música, y trata de irse temprano porque no le gusta que nadie lo salude. Y de ahí que va a la casa a ver tele, a ver fútbol, se va para el estadio. Mentira que va a ir a meditar en lo que oyó, mentira que va a ir a hablarle de Cristo a nadie, mentira que vaya a leer la Biblia. Eso es mentira. Un día que tengamos tiempo vamos a traer palomitas de maíz y nos vamos a entrar unas 3 horas a ver una película que todo ser humano debería ver varias veces. Es un clásico del cine.
Se llama Fiddle on the Roof. Se llama El violinista en el tejado. Es una película genial, de hecho es un musical, la música es de primera línea, el argumento es muy bueno, es histórica, fue en la época de la revolución bolchevique en Rusia y las comunidades judías que vivían ahí. Decía, todo cristiano debería ver eso, para entender un poco una cosa. Y el personaje principal, el protagonista, es un tipo pobre, que tiene un sueño. ¿Sabe cuál es el sueño de él? Ser rico. Él es pobre, pero una pobreza terrible. Y entonces él ora y le dice a Dios, pero usted hace las cosas tan mal hechas. Y canta una canción, una de las mejores del musical, se llama If I Were a Rich Man. Si yo fuera un hombre rico, si yo fuera rico. Y él estaba riendo el gallinero y cantando y bailando y peleando con Dios y diciéndole a Dios, si yo fuera rico. Si yo fuera rico, mi mujer sería la más gorda de todo el pueblo. Porque las mujeres flacas es porque los hombres las mantienen mal. Si yo fuera rico, la gente vendría de los pueblos lejanos para que yo les diera consejo, porque los ricos, aunque sean tontos, todo el mundo cree que saben algo. Y dice, si yo fuera rico, vea para lo que quiere ser rico, porque yo me imagino que usted también quiere ser rico. Y si yo fuera rico, podría dejar de trabajar y dedicarme día y noche a leer las escrituras, a estudiarlas. Pregúntele a un evangélico si quiere ser millonario, o a un católico. La mayoría dice que sí. Y luego, ¿y usted qué haría con toda esa plata? Y usted empieza, pago cuentas, hago viajes, cojo vacaciones, compro un carro más grande para sacarle los ojos al vecino. Lo que menos nos pasa por la cabeza es cómo podríamos usar esa riqueza para crecer nosotros espiritualmente, para bendecir la obra de Dios, para ayudar al que no tiene. Por esa razón es que no son ricos. Bueno, esa es una de las razones. Porque Dios nos conoce. Está como esa gente que todas las navidades compra un entero de lotería, el gordo, y oran y le dicen, Dios, si me haces la vueltica, yo juro que yo pago los diezmos y hasta una buena ofrenda saco. Y Dios, que lo conoce, sabe que usted no paga los diezmos ni de los 500,000 pesos que se gana por mes, menos va a pagar de 500 millones. Entonces nunca pega ni terminación, por más que ore y ayune y le eche aceite encima. Bueno, pero el cuento es que deberíamos de ver esa película porque históricamente y doctrinalmente y todo lo demás nos enriquece montones. Y algún día la vamos a ver. Pero volvamos a nuestro amigo Jeremías. 2 veces profetiza entonces que son 70 años exactos lo que va a durar el cautiverio en Babilonia. Y uno dice, pero ¿de dónde se sacó Jeremías ese número? Se lo reveló el Espíritu Santo, lo sacó del sombrero, ¿cómo hizo? Hay una cosa interesante. Le dije que Israel tenía 490 años de vivir en la tierra. Le dije que la ley decía que el ser humano debe trabajar 6 días a la semana y un día no hacer absolutamente nada. Los judíos, el día del reposo, media hora antes de que empiece el día de reposo, encienden todas las luces de la casa, porque el día de reposo ni siquiera tocan el interruptor. La comida tiene que quedar hecha la víspera. Nadie puede caminar una distancia mayor que la que separa su casa de la sinagoga más próxima. Por eso donde hay una sinagoga, las casas suben de valor, todos los judíos empiezan a comprar cerca, para no tener que conducir el día de reposo. ¿Cuándo ha visto usted un cristiano haciendo eso? Ay, no, yo a misa 4 no voy porque el padre habla, ese padre no. Ah, no, yo al culto tal, no, no tenemos ese concepto nosotros, de santificar el tiempo. Pero no nos quedamos ahí, hay otro concepto más amplio en la ley. Ese otro concepto dice que si usted es agricultor o dueño de una finca o de un lote o de una huerta, lo que sea, usted puede trabajar la tierra 6 años. Pero el 7º no puede sembrar, ni arar, ni cosechar, ni hacer nada. No puede tocar su propiedad. No solo un día a la semana, sino un año completo. Así como Dios diseñó su cuerpo para que descansara un día a la semana, Dios diseñó la tierra para que reposara una vez cada 7 años. Cuando uno va a la escuela le enseñan que hay recursos naturales renovables y hay recursos irrenovables. Y usted oye a los campesinos quejarse de que los suelos están cansados, de que la tierra está cansada, de que tanto herbicida, tanto fungicida, tanto abono químico, artificial, lo que estamos haciendo es intoxicando la comida y la tierra. Si la gente guardara ese mandato,
lo que crece el séptimo año, usted lo chapea cuando termina el año de descanso y todo eso se convierte en abono orgánico y el humus, que es la capa fértil del suelo, más bien se enriquece en vez de gastarse. Pero ¿sabe cuándo un cafetalero va a dejar de coger la cosecha el séptimo año? ¿Sabe cuándo un ganadero va a dejar de chapear los porceros del séptimo año? Somos demasiado vivos. Dios libre, la cosa no está para esas vagabunderías de religión, no, hay que pulsearla porque a Dios rogando y con el mazo, y sacan un montón de argumentos. Bueno, y los israelitas también. Y durante los 490 años que estuvieron en la tierra, ni un solo año dejaron reposar la tierra. Y si usted vive 490 entre 7, porque cada séptimo año había que dejarla reposar, quiere decir que se brincaron 70 años de reposo. Entonces, como no la dejaron reposar a la buena, Dios se lo llevó y la tierra reposó a la mala. Reposó 70 años. Por eso no podían ser 69 y por eso no podían ser 71. Ahora, si usted me dice que la Biblia no es palabra de Dios y que esto es un grupo de viejos rabinos y locos que se juntaron y lo escribieron, como me dice mucha gente, bueno, permítanme quitarme el sombrero delante de esa gente porque son unos genios. Todos los datos concuerdan, todos los números concuerdan, todas las profecías se cumplen. O sea, si no es Dios detrás de esto, ¿quién puede ser? Y a los 70 años exactos, Ciro siente en su corazón el deseo de dar un decreto, que tenemos hoy en las Naciones Unidas una copia, de que toda la gente vuelva a su tierra. Y eso obviamente incluye a los israelitas. Y da aparte de eso una orden de que no los molesten, de que los dejen trabajar en paz, porque ellos necesitan reconstruir su templo. ¿Sigue conmigo? ¿Sí? Ya vamos a llegar a la parte difícil. Esto es lo... Vamos a ir ahora a otro libro que está después de Esdras, que se llama Nehemías. Fue otro señor que vivió en esta época, al final del cautiverio. Y tanto Esdras como Nehemías son libros muy interesantes porque cuentan lo que pasó con esa comunidad que salió de Babilonia y que llegó a la tierra de Israel, que había estado desolada durante 70 años. Nehemías está exactamente detrás de Esdras, el segundo capítulo, por favor. Ok, vea despacio. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. O sea, eso está fechado, hermano. No solo el año, sabemos hasta el mes. En el mes de Nisán, del año 20 que Artajerjes estaba en el trono, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Nehemías era un personaje muy importante en la corte de los medos y los persas. ¿Por qué era muy importante? Porque él era el copero del rey. ¿Qué es un copero? Es como un cantinero, pero glorificado. Como ahora, para no decir que uno es cantinero, uno dice que es bartender. Para no decir que es prostituta, dice que es prepago. Pero es la misma vaina. Entonces, era un puesto importantísimo. Usted podía ganar mucho dinero. Primero porque los reyes eran considerados como dioses. Y como usted era el copero y los reyes eran buenos para empinar el codo, entonces usted tenía acceso al rey todos los días. Usted veía al rey cuando estaba de buen humor y se emborrachaba, lo veía cuando estaba deprimido y se emborrachaba, pero había algo importante, los reyes tenían muchos enemigos y puede que alguien dentro del mismo palacio, alguno de los eunucos o uno de los hijos del rey pusiera veneno dentro del vino. Muchos reyes murieron envenenados. ¿Cuál era la función del copero? No era solo servir el vino, sino probarlo. Por eso sabemos también que Nehemías no era evangélico. Un día de estos un pastor aquí en la ciudad estaba enseñando que el vino que Jesús convirtió no era vino y que el vino que toman los apóstoles en la cena del Señor no es vino. Yo no sé dónde sacan esas burradas, porque Pablo dice que en la cena del Señor en Corinto los hermanos se emborrachaban, seguro emborrachaban con Fanta uva. O sea, el vino es vino, y si la Biblia dice que es vino, ¿quién usted puede decir que no era vino? Bueno, Nehemías tenía que echarse sus tacuernices de vez en cuando, pues no de vez en cuando, cada vez que el rey se le antojaba beber. O sea, que el trabajo no era malo. Digamos, usted tenía buen salario, alojamiento en el palacio, tenía cuarto y el rey no creía que iba a tomar vino de Marañón ni de Mora. Era lo mejor. Pero también tenía sus peligros, porque los reyes eran como medio raros y borrachos.
la gente le cambia el carácter. Resulta que según el capítulo 2 de Nehemías pasa algo. El mes de Nisán, en el año 20 del rey de Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, o sea, ese día Nehemías estaba triste y nunca había estado triste. Por eso también digo que no era evangélico, siempre estaba contento, no era amargado. Dice, yo nunca antes había estado triste en su presencia. El rey lo vio y le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Eso es para que se le pare el pelo a cualquiera. Porque el rey no tiene amigos, tiene empleados, tiene esclavos, tiene siervos. Y el rey ese día estaba de buenas y tenía el guaro alegre ese día, y Nehemías le está arruinando la fiesta, le está diciendo, ¿qué es esa cara? ¿A dónde le duele? Y entonces el rey le dice, no es que estás enfermo, esto es quebranto de corazón. Y para que vea que lo que le estoy diciendo es cierto, ¿qué dice Nehemías? Que se sintió tan alegre que el rey se preocupara por la salud de él. No dijo, entonces temí en gran manera. No solo temí, sino se me soltaron las piernas, un temblor, porque el rey puede mandar en cualquier momento a que me corten la cabeza. Y le dije al rey, para siempre vivo al rey. Dice, ya estoy en peligro, voy con todo. Allá no hay mucho que perder. Dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cuál es esa ciudad que está desierta? ¿Cuál es el lugar donde está la tumba de los papás de Nehemías? Es Jerusalén. Y las puertas fueron consumidas por el fuego, las puertas del templo, las puertas de la muralla, durante el ataque que habían hecho los babilonios antes de los medo-persas. Entonces me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Ahí es donde uno ocupa. Pero es que esas oportunidades como que no le quedan a uno al tiro. Recuerda, les conté que tengo un amigo mexicano que dice que cuando él ora le dice, Diosito, yo no te pido que me des, nada más poneme donde hay. O sea, suélteme que yo me encargo de lo demás. Pero lo fregado es que a veces ni le dan a uno ni lo ponen donde hay. Nehemías no tenía mucho porque era un empleado del rey, pero Dios lo había puesto donde había. Y al rey se le ocurre, esas son las cosas que hace el vino también, y le dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Por eso es que Dios no nos pone en esas condiciones. ¿Qué haría usted si de pronto Bill Gates lo visita y le dice, ¿qué quiere? Le aseguro que el 99% no iríamos a orar. Llamaríamos a la mujer, ¿qué pedimos, mi amor? Ahora es cuando la ocasión la pintan calva. Cuidado, se equivoca, vea que no, que yo quiero eso, que no, que yo quiero lo otro. Pero ¿sabe qué hizo Nehemías? Y la verdad es que no sé qué quiero. Voy a orar. Voy a contarles una historia que no tiene que ver nada con esto, pero que a mí me llamó la atención. Hace unos años estaba predicando en Arecibo, Puerto Rico, y conocí a un hombre que había sido pastor. Me contó su historia. Me dice, pastor, yo le serví a Dios 9 o 10 años, tenía una iglesia bonita, y estando pastoreando me aparté del Señor y empecé a tomar a escondidas, y empecé a ir a los nightclubs a escondidas, y Dios me había libertado de las drogas y volví a empezar a consumir droga a escondidas, pero pronto ya no podía esconderlo. Y cuando me di cuenta, o cuando la gente se dio cuenta, tuve que renunciar a la iglesia y empecé entonces a tomar más y a drogarme más. Para no casarlo con el cuento, terminé arrastrado en las calles después de haber estado en un púlpito sirviéndole a Dios. Peor de lo que había estado antes, pues la Biblia dice que cuando una persona vuelve a su pasado, 7 espíritus peores vienen y la condición postrera viene a ser peor que la primera. Y dice que duró años, perdió familia, perdió todo, perdió el respeto del mismo, perdió todo su dinero, perdió su salud. Y un día, con una plata que le regalaron para que fuera a comer, en vez de comer compró lotería. Y la lotería en Estados Unidos es mucho dinero. Y cuando le pasó la bruma de la borrachera y del alcohol y la droga, se acordó de la lotería y buscó ahí los pedazos todos arrugados, y adivine qué, había pegado al mayor. Me decía él, pastor, dice, cuando yo vi eso en la calle, ahí me senté a llorar y empecé a darle vueltas a todo San Juan. Eso estaba ocurriendo, yo estaba en Arecibo, él me estaba contando en Arecibo, pero había ocurrido en la capital. Le empecé a darle vueltas a todo San Juan buscando un templo abierto de día.
Y por fin me encontré uno. Y me tiré ahí de panza en el altar a llorar y a pedirle misericordia a Dios, que cómo Dios podía haberme hecho algo como eso a mí, habiendo tantos hombres y mujeres de Dios que necesitaban, que eran padres de familia. ¿Por qué a mí? Y ahí estuve hasta que se hizo tarde y noche. Y la mañana siguiente apenas abrieron, me fui al banco y deposité entero el monto que me tocaba, porque les quitan una parte grande de impuestos también. Deposité el monto que me tocaba y no cogí, pasó ni $10 para mí. Me dice, y estoy viviendo aquí, en un platanal, en una choza que me presta un amigo. Metí el dinero en depósito durante un año, porque en las condiciones morales y espirituales que yo estaba, no tenía capacidad para decidir con sabiduría en qué iba a usar ese dinero. Entonces estoy hablando con un hombre que está viviendo en un tugurio ahí de maderas viejas y cañas en un platanal y que tiene millones en el banco. Pero tuvo la gracia, tuvo la sabiduría de, antes de gastar el dinero, reconocer que él no estaba en condiciones de hacerlo y reconciliarse con Dios, que era lo más importante, y pedirle misericordia a Dios y pedirle sabiduría para ver qué iba a hacer con ese dinero. Y eso me recuerda mucho la historia de Nehemías, porque la mayor parte de gente que conocemos, hermano, le llega una plata así, una herencia, se muere alguien y lo que menos hacen es orar a ver qué quiere Dios que haga. Y hay dineros que más bien han destruido la vida de la gente y han destruido la vida de iglesias y han destruido familias. ¿Por qué? Porque no es solo el dinero, es la sabiduría para poderlo utilizar. Y Nehemías dijo, yo me fui a orar y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. ¿Por qué a Judá? ¿Por qué no dice Israel? Porque Judá es la parte de Israel donde está Jerusalén. Envíame a Judá, dice, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Judá no es una ciudad, es un territorio, es una provincia. La ciudad de la que está hablando, ¿cuál es? Jerusalén. Entonces el rey le dice, ¿qué quiere? ¿Qué me pide? Y le dice, bueno, quiero que me envíe a Judá. Pero ¿qué hace para que yo la reedifique? ¿Cómo la va a reedificar este hombre que no es albañil, que no es maestro de obras, que no es arquitecto, que no tiene un 5 porque es siervo del rey? ¿Cómo la va a reedificar? Vamos a ver. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Note el detalle, hermano. O sea, si alguien inventa esta historia, ¿para qué va a poner ahí que la reina estaba junto a él? Esto lo está contando alguien que estuvo ahí, lo está contando Nehemías, que vio la escena, que sabía que la reina estaba ahí, que seguro no sabemos si se apuntaba a echárselo con el rey o nada más estaba ahí para cuidarlo. Pero que estaba ahí, se estaba sentada al lado de él. Y el rey le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Versículo 7. Además le dije al rey, que ya uno puesto a pedir, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Se da cuenta otra vez? ¿Se acuerda de Esdras y los gobernadores que estaban al otro lado del río? Muy bien. Dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Oiga, ¿para qué quiere madera? La casa de Jehová, las puertas de la ciudad. También yo me voy a hacer mi casita ya que estamos en esto. Porque hay gente que cree que si usted hace algo para Dios tiene que vivir como un miserable, como un leproso. Bueno, él está pidiendo para la obra de Dios, está pidiendo para el templo de Dios. Pues ya que el hombre está regalando, aquí me voy yo también. Y también me voy a hacer una casita. Ponga ahí que me pongan, que me den una orden de compra para la ferretería. Dice, y me la concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es, por un lado, Esdras se lleva un poco de gente y lleva cartas del rey para reedificar los muros de Jerusalén, y por otro lado sube Nehemías que va a reedificar el templo de Jerusalén. Una cosa es la ciudad y otra es el templo. Hay 2 libros enteros de la Biblia, Esdras y Nehemías, dedicados a esto. La Biblia solo tiene 66 libros. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo toma 2 libros enteros? Hay tantas cosas que a uno le gustaría que la Biblia dijera y no dice. Como cuando usted se muera, se va a encontrar con su marido otra vez en el cielo. Alguna gente dice, ojalá, otros dicen, qué miedo, ¿no? Cuando usted se muera, la gente a la que le doy dando plata lo va a conocer allá arriba. La Biblia no dice nada de eso, pero dedica 2 libros enteros
A mí me encantaría que la Biblia, el Evangelio de Juan dijera, por ejemplo, Lázaro estuvo muerto 4 días. Que Lázaro se echara una contadilla y nos contara, bueno, mira, vi esto y vi lo otro. Pero no cuenta nada el bandido. Pero coge 2 libros enteros para contarnos que esta gente sube con órdenes de los reyes de Media y de Persia a reedificar la ciudad de Jerusalén y a reedificar el templo de Jehová en Jerusalén. Algo importante, tendrán que tener esos temas para que Dios dedique tanto espacio y tanto material a esto, ¿no les parece? Y sin embargo la mayoría de la gente ni siquiera lee estos libros. Muy bien. Este decreto, esta orden del rey, estas cartas que el rey da, están fechadas, para los que toman notas, en el año 445 antes de Cristo. Y esa fecha márquela o subráyela o vuélvala a un círculo, no sé cómo usted destaca lo que escribe, pero esta fecha es clave y después vamos a ver por qué. Año 445 antes de Cristo. Tenga paciencia, ahorita voy a tratar de llevarlo a explicarle por qué esta fecha es importante. Déjela por ahí anotada, repito, resaltada, que no se le confunda con las otras cosas que he estado escribiendo. Muy bien, entonces dejamos a Nehemías feliz, dejamos al rey un poco con las orejas calientes y los ojos como un conejo californiano, rojos, y la reina regañándolo, y nos vamos otra vez para el libro de Daniel, al capítulo 9. Daniel capítulo 9. Ahora sí, voy a leer para ustedes y ahí lo vamos a estar proyectando. Note cómo estos hombres dan la fecha siempre de las cosas. No es por casualidad. Dice el capítulo 9, el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ahora aquí no estamos hablando de Ciro, estamos hablando de otro rey de los Medos que se llama Darío. En el año primero de su reinado, yo Daniel, ya Daniel debe estar viejito. ¿Por qué? Porque ya pasó la época de los babilonios, ya murió Nabucodonosor y se han levantado otros reyes después en Babilonia y ahora está gobernando Darío, ya debe ser un anciano. Y dice, el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Entonces las profecías de Jeremías ya estaban escritas en los días de Daniel, porque Daniel miró en esos libros. Hello. Ah, no. ¿Y cuánto eran los años? Ahí dice, eran 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Cilicio era una tela áspera como el gangoche. No sé si recuerdan los sacos de gangoche, como hacerse una camisa, una túnica de gangoche, eso pica, y uno ayunando y sentado en ceniza. Esa es una señal de que está de duelo. Y Daniel siente que se están aproximando el cumplimiento de esos 70 años, pero que él no va a poder regresar. Y está ahí clamando a Dios. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oiga Daniel, ¿qué está haciendo Daniel? Confesando pecados que él no ha cometido, porque vimos que era un hombre. Dios dijo, si solo volviera a destruir la tierra, Daniel es uno de los únicos 3 que se salvarían. Pero aquí solo en este versículo se acusa de 5 cosas. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. Cuando usted interceder es orar a favor de otras personas. Hay gente que cuando intercede lo que suena es como que están acusando al mundo, más bien. Dios, mira a esos borrachos, ten misericordia de ellos, mira a esos marihuanos, mira a los ladrones. O sea, yo soy el santo, esos son los desgraciados. Daniel no ora así, hermano. El verdadero intercesor se mete él en la situación de la persona por la que está intercediendo. Daniel no ha cometido ninguno de esos pecados, pero el pueblo de Israel sí, y por eso fueron deportados. Y él se incluye en la lista.
Dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva el nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Eso es cuando, repito, un verdadero intercesor abre su corazón, no acusa a la gente por la que está orando, se solidariza con ellos. Debemos de desarrollar esta actitud. Hay una historia de una muchacha que se consigue trabajo de secretaria y está nueva, está en la primera quincena de trabajo, y el jefe le dice que mande una carta que es muy importante a una empresa, y al día siguiente llega y ve la carta en el escritorio, y al día siguiente y le dice: mamita, le dije de la carta, urge. La muchacha se distrae, al día siguiente llega y ve la carta otra vez ahí en el escritorio, y entonces el gerente, un señor muy educado, muy decente, probablemente había leído el libro de Daniel, le dice: señorita, se nos volvió a olvidar enviar la carta. ¿Entiende? Él se está incluyendo en el error para no hacerla sentirse mal a ella. Se nos volvió a olvidar. A él no se le ha olvidado, es a ella. Se nos volvió a olvidar. Y entonces la muchachilla se golpea al frente y dice: ay, sí, señor, qué estúpidos somos. Entonces, hay que tener cuidado, porque hay gente que no entiende que usted está siendo decente. Le advertí que no tenía que ver nada con Daniel. Muy bien, seguimos y tenemos a Daniel orando. Verso 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Los pecados de Israel tienen que haber sido terribles, porque Daniel dice que jamás en la historia de la humanidad ningún pueblo había sufrido el castigo que sufrió Israel. Y lo más terrible de ese castigo fue haber destruido el templo, que era el punto de comunión de ellos con el Dios verdadero. Tiene que haber sido algo espantoso. Dice: nunca había ocurrido algo como esto. Dice verso 14: por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor. O sea, ya confesó su pecado, ahora está pidiendo misericordia. Señor, conforme a tu justicia, dice: apártese ahora tu furor. Pero no dice que se aparte de mí. Oiga lo que sigue. Dice: apártese ahora tu furor, ¿qué? De sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Qué es lo que tiene el corazón de Daniel quebrantado? Que él está preso ahí, que tal vez lo castraron como creen algunos rabinos judíos, y que él y sus amigos fueron hechos eunucos. No, lo que lo tiene es la vergüenza que está trayendo sobre el nombre de Dios, sobre Jerusalén, que no tengan templo, que la ciudad está destruida. Sigamos leyendo porque es importante. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Cuál es el santuario asolado? Es el templo de Jerusalén. Note, hermano, que repito, cuando uno lee esto a la carrera, pues no le pone atención. Pero el centro de la oración, el centro de la angustia de Daniel es la situación de que no haya templo, que el templo esté destruido. Y ahora viene la parte más interesante, repito, quiera Dios que nos alcance el tiempo. Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias.
Hay gente que cuando ora, Señor, pues yo voy a la iglesia todos los domingos, yo diezmo, yo trabajo, yo toco, yo canto, bendíceme. Hermano, si usted ora así está perdido. Nunca oramos confiados en nuestra justicia ni en lo bueno que somos. Oramos confiados en la misericordia de Dios, nada más. De eso es lo que dependemos. Cuando usted se sale de ahí, se salió del canasto, perdió el propósito y perdió la bendición. Oiga lo que dice Daniel. Dice: no estamos rogando confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Vamos a correr. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es insistente una y otra vez. Vamos a ir verso 20. Respire profundo. Disculpe, hoy no les dije que si hacíamos no fue que se me olvidó, es que número 1 me emocioné, y número 2, si no nos va a alcanzar el tiempo. Y esto es importante para cerrar este círculo. ¿Está bien? Muy bien. Oiga lo que dice Daniel: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Cuál es el monte santo de mi Dios? Es la colina de Sión, donde está construido el templo de Jerusalén. Ese era el ruego. Dice: cuando el varón Gabriel es un ángel. Esta es la segunda vez que este ángel aparece en la tierra. Solo sabemos los nombres de 2 ángeles en la Biblia. Uno se llama Miguel, es el príncipe, es un ángel de guerra, y el otro se llama Gabriel, que es el mensajero. Sabemos bíblicamente que ha venido 4 veces a la tierra. 2 veces visitó a Daniel en Babilonia, una vez visitó a la Virgen María para anunciarle que iba a concebir del Espíritu Santo, y la otra vez visitó a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, para anunciarle que Elizabeth, su mujer, que era estéril, iba a tener un hijo. O sea que los mensajes que trae este ángel cambian la historia del mundo. Así que lo que este varón Gabriel está a punto de decirle a Daniel tiene una importancia extraordinaria. Y la gente pasa, repito, a la carrera leyendo y no se detiene en esto. Entonces este varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esa es las 3 de la tarde. Es la misma hora a la que se le aparece siglos después a Zacarías. Y es la misma hora a las 3 de la tarde que Jesús moriría después en la cruz del Calvario. Jesús se convirtió en el sacrificio de la tarde. Mientras los sacerdotes de Israel estaban degollando el cordero en un templo vacío y sin gloria, el cordero de Dios estaba muriendo en la cruz, exactamente a la misma hora. Él se convirtió en el verdadero sacrificio de la tarde. Las 3 de la tarde es la hora de la revelación, es la hora de la salvación. Y entonces a esa hora, dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Así que amarres el cinturón de seguridad, porque este ángel trae un mensaje fresquito saliendo del horno de Dios y viene para dar sabiduría y entendimiento. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Quiere decir que cuando Daniel empezó a orar, instantáneamente en el cielo le dieron la orden a Gabriel de que bajara. ¿Se acuerda que estuvimos hablando la semana pasada de que la comunicación es instantánea, que usted llama por teléfono a alguien en cualquier lugar del mundo y la señal va casi que en tiempo real a un satélite que está orbitando la Tierra, rebota un montón de antenas y usted oye la voz de la otra persona? Bueno, pues la oración es más poderosa que eso. Antes la gente decía: ¿cómo va a ser que uno ore aquí? Y mientras eso sube la cielo y las nubes y Marte y Júpiter y Plutón, y alguien sabe dónde estará Dios. Y Dios funciona en tiempo real. En el momento en que usted se dispone a orar por algo con un corazón sincero, en ese momento usted está escuchado. Dice: fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. O sea, Daniel no era cualquier cosa, man. ¿Ven que le mande un mensaje del cielo? Mire, cualquier patas vuelta le pone usted un mensaje ahí en el celular que la quiere mucho, que lo quiere mucho, y usted le palpita el corazón y se le acelera la presión y me quiere. Ahora imagínese que Dios le mande un ángel y le diga: usted es muy amada. Fue muy amada. Le puede dar un infarto a uno. Bueno, pues se lo dice, todo lo deja en la Biblia y a usted no le da la gana ni leerlo ni creerlo. Tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora sí, vamos a entrarle al asunto. No importa si nos vamos un poquito más tarde hoy.
Si no volvemos de en 8, a mí no me pasa nada. Dele. 70 semanas, y aquí viene, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Tu pueblo es Israel y la santa ciudad es Jerusalén. Note que el ángel le dice 70 semanas están determinadas. O sea, la historia no es a ver qué va a pasar con el mundo, no, hermano. Dios sabe lo que va a ocurrir. Dios está en el trono y está controlando la historia. Hay un señor, Karl Marx, que no era cristiano, pero era judío, y curiosamente, quizá por sus raíces judías, él tuvo un concepto de la historia que se llama el determinismo histórico. Él dijo que él podía profetizar para dónde iba el mundo todo se iba a ser marxista o socialista, que en Inglaterra se iban a levantar los obreros contra los patronos, que iba a haber una lucha constante, que era la lucha de clases, y que al final de esa lucha iba a terminar triunfando el proletariado. No pegó una. La revolución empezó en el país más atrasado de Europa, que era Rusia, no en el más industrializado. Y ahora hasta en Rusia fracasó. No pegó una. Pero él sí creía que la historia estaba determinada, no por Dios, porque no creía en Dios, pero que estaba determinada por fuerzas económicas y sociales y políticas. Pero a nosotros lo que nos está diciendo Daniel aquí, o el ángel, es que la historia sí está determinada, pero no por los políticos ni por los economistas, está determinada por un Dios que gobierna desde su trono y que controla las naciones, controla el futuro, lo conoce. Por eso es que existe profecía. Dice, hay 70 semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Póngame atención porque esto es espeso, pero es importante. O sea, hay 70 semanas. Ahorita esas semanas no son semanas de 7 días. Lo que dice en hebreo es 77. La palabra semana es 7. De hecho, en italiano se dice settimana. Es lo mismo. 7. La semana es 7. Son semanas de años. Y después vamos a ver por qué, si nos queda tiempo. En realidad lo que el ángel está hablando aquí no es de 7 semanas de casi 2 meses. Está hablando de 490 años. 70 semanas de 7 años son 490 años. ¿Cuántos años había estado antes de ser deportado de Israel? ¿Cuántos años había estado en la tierra? 490, que no la dejó descansar ni un año, y pues tuvieron 70 cautiverio. Pues bien, tenemos 490 años que Israel vive en la tierra, 70 de cautiverio, y ahora el ángel le dice que hay 70 semanas, 77 determinados sobre Israel y sobre Jerusalén. O sea, 77 son exactamente otra vez 490 años. ¿Usted cree que es casualidad? Que están determinados, dice, ¿para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Oiga, casi nada va a pasar al final de esas 490 semanas o 490 años. ¿Qué va a pasar al final de las 70 semanas? Dice, volvamos. Se va a terminar la prevaricación, se pondrá fin al pecado, se expiará la iniquidad, se traerá la justicia perdurable, se sellará la visión y la profecía y se va a ungir al santo de los santos. O sea que el mundo debería estar a la expectativa, hermano, con la respiración, a ver qué es esta vaina. ¿A partir de cuándo empieza a correr ese reloj profético de Dios? ¿A partir de cuándo empiezan a contar esas 70 semanas de años? Dice, volvamos al 25, por favor. Ahí. ¿Qué dice? Sabe pues y entiende. Está el ángel hablando con Daniel. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Voy a parar, hermanos. Honestamente, si a ustedes aguantan a venir de hoy en 8, yo los invito a que vengamos y terminamos esto, porque es que esto es demasiado rico. Lo que no sé si yo aguantaré, pero es que esto es demasiado como para correr y tratar de darles en 15 minutos lo que viene. Pues ya ahora que hay que empezar a usar números y matemática,
Pues esto es impresionante. Vamos a leer otra vez el programa de Dios, hermano. Lo que Gabriel está trayendo es un programa para la historia de Israel, para la historia del mundo. Volvamos al versículo 25, por favor. 24, fue donde empezamos. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 7 en la Biblia es el número perfecto, es el número de Dios. Entonces son 70 semanas, 10 veces 7, que curiosamente, como son semanas de años, 70 por 7 son 490, que son los mismos años que había estado Israel antes del cautiverio de Babilonia, sin obedecer el mandato de dejar descansar la tierra. Entonces hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Qué va a pasar en esas 70 semanas? Esta es la revolución mundial. Esto es jauja, es el milenio, es lo que el mundo entero ha soñado, lo que los políticos, lo que los emperadores han querido. ¿Qué va a pasar al final de 70 semanas? Dice, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a traer la justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía y se va a ungir al santo de los santos. Es como el cielo en la tierra. Ahora todavía hay pastores y predicadores y famosos eruditos bíblicos que dicen que ya esto se cumplió. Yo no sé en qué mundo vive esta gente, pero en el mundo que yo vivo todavía hay iniquidad, todavía hay pecado, todavía hay injusticia. Hay gente que vive como en una burbuja, como un cascarón que les gusta engañarse solos. Esto no se ha cumplido, esto está todavía para llegar al futuro. Y note otra cosa, vamos a ir más despacio ahora al releerlo, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? ¿A dónde arranca este reloj profético? Con la orden para restaurar el templo. A partir de ahí hay que contar 490 años. ¿Cuándo salió esa orden? Ya les dije. Ajá. Ruega por nosotros. No, dígalo más fuerte. Sí, cuando el rey dio un decreto, yo les dije. ¿Cuál fue el decreto? Ok. 445 antes de Cristo. Entonces, si le sumamos a eso 490, eso quería decir que como en el año 45 después de Cristo ya tendría que haberse acabado el pecado, la iniquidad, todo. Se acabó. Por eso es que alguna gente dice, esa profecía no se cumplió o ya se cumplió. Y el mundo va a seguir como es. Pero note que hay algo muy curioso en este mensaje que el ángel trae. Él divide las 70 semanas en 3 periodos. Y esto es lo que mucha gente a veces no ha visto. Nada más de poner un poquito de atención. Vamos despacio. Note, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. O sea, 49 años. Primero, dividimos de las 70, hay un grupo de 7 semanas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué ocurre al final de esos 49 años? El templo de Jerusalén es reedificado por Esdras y por Nehemías, y Zorobabel es coronado como príncipe de Israel. Después de un montón de años de Israel sin tener rey y sin tener príncipe, hay un hombre ahí al que el Antiguo Testamento lo ve casi como el príncipe mesiánico. Vamos a ver. Pero después de esas 7 semanas, tienen que venir, o sea, después de la reedificación del templo, tienen que venir 62 semanas más. Vamos a repasar esto, los que quieran venir de hoy en 8, y ya ahora sí les prometo que ahí terminamos, pues ya yo no voy más. Pero de hoy en 8, si Dios lo permite, vamos a explicar esto. Yo sé que es nuevo, pero es que esto es clave, hermano. Si no aclaramos esto, no vamos a entender el mensaje de Daniel. Hay un señor, es un lord, un caballero del Imperio Británico, de apellido Anderson. Este señor hizo todos los cálculos matemáticos habidos y por haber hace más de 100 años y publicó un libro que se llama El Príncipe que ha de venir. Para los que les gusta leer, lo pueden conseguir en Amazon o tal vez en alguna librería aquí. Se llama Robert Anderson y tiene el título de Sir.
del imperio. No es cualquier cosa este señor. La orden para reedificar el templo y que los judíos volvieran fue dada el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Sabemos el día, sabemos el año. 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. No porque lo dijo Anderson ni porque lo digo yo. Puede investigar donde quiera. Le estoy dando incluso el título del libro y él tiene todas las fuentes bibliográficas, históricas que usted quiera. El 6 de abril del año 32 después de Cristo, Jesús entra a Jerusalén, lo que la gente conoce como el Domingo de Ramos. Entra en un pollino, no entra como un general en un caballo blanco ahí, con un ejército detrás. Entra manso y humilde, como decían los profetas, montado en un hijo de asna. Y la gente reconoce que es el Mesías, porque empiezan a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo de David. Se quitan las túnicas y las tiran para que el burro pase por encima y no se ensucien las pezuñas. La gente reconoce a Jesús como el Mesías. Y resulta que desde el 14 de febrero del año 445 antes de Cristo hasta el 6 de abril del año 32 hay una cantidad de días muy interesantes. Llévese los números para que los haga en su casa. De hoy en 8 vamos a terminar esto, lo vamos a afinar y vamos a ver cómo funciona Dios. Hay exactamente 173.880 días, contados con calendario, calculados los años bisiestos, restados el año el día que sobra cada 4 años. Bueno, todos los cálculos que usted quiera hacer, astronómicos, cronológicos, están hechos. Y los hicieron en una época que no había ni siquiera computadora ni nada, hace 100 y pico de años. Y se sabe literalmente que de esa fecha a la otra es 173.800 días. Para que haga los números usted en su casa, y repito, vamos a aclarar todo esto de en 8, hoy nada más estoy como dando un abrebocas. Usted divide 173.800 entre 360, porque los años bíblicos no son de 365 días, el año profético es de 360 días, consta de 12 meses de 30 días. Y lo que más sorprendente es que cuando usted divide 173.880 entre los 360 días, le va a dar exactamente la misma cantidad de años que Daniel dijo: 62 semanas de 7 años cada una. ¿Por qué? Vamos a ver. Voy despacio. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea 49 años. Luego, hay una separación, dice, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Los tiempos de Esdras y de Nehemías, cuando edificaron la plaza y el muro, fueron de angustia porque Tobías, Sanbalat, los enemigos estaban rodeándolos y querían parar la obra. Pero no pudieron. Se reedificó la plaza y se reedificó el muro. Pasamos al versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, a Jesús, mas no por sí. O sea, estaba profetizado hasta el año en que Jesús iba a morir. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Voy despacio. Cuando Gabriel le está diciendo esto a Daniel, todavía no hay ciudad ni hay santuario. Todavía Esdras y Nehemías no se han ido. O sea, el santuario está destruido. Pero Dios conoce también el futuro, que dice: el templo va a ser reconstruido. Y después de que maten al Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea que todavía no existe ese pueblo, va a destruir otra vez el santuario. En el año 70 después de Cristo, Tito Flavio Vespasiano, con los legionarios de Roma, entró a Jerusalén, la volvió a destruir, volvió a quemar el templo, exactamente de casualidad el 2 de Adar, el mismo día y el mismo mes que lo habían hecho los babilonios. Y desde el año 70 hasta hoy no hay templo en Jerusalén. Y note que el templo es alrededor de lo que está girando toda esta profecía. Y ya vimos hoy hace 15 días lo que va a pasar en un futuro muy próximo. El templo tiene que ser reconstruido, porque tanto Pablo como Daniel dice que la abominación desoladora va a estar
en el santuario, en el templo. Y como no hay templo, tiene que ser reconstruido, punto. Y ya hay gente trabajando para reconstruirlo. Muy bien. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Desde el año 70 hasta el año 137 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron Israel. Es más, Jerusalén le cambiaron el nombre y le pusieron Júpiter Capitolina, le pusieron el nombre de un dios pagano, y todos los campos alrededor de Jerusalén los araron y los regaron con sal, para que nunca nadie volviera a plantar ahí, ni volviera a crecer nada en esa tierra. Por eso Daniel habla de las devastaciones que iban a durar hasta el final de la guerra. Pasamos al 27. Todavía falta tiempo. Ahora, tenemos primero 7 semanas, ¿sí o no? Y luego dice que vendrá otro periodo de 62 semanas. Pero 7 y 62 son 69. Tenemos una semana perdida. Pero lea lo que sigue. Y por otra semana confirmar el pacto a muchos. Y aquí es donde la cosa se pone espesa. Las 70 semanas no son consecutivas. Hay 2 bloques, uno de 7 y 62, que son 69 semanas. Y al final de las 69 semanas, Israel y Jerusalén y el santuario van a ser destruidos otra vez, e Israel cesa de existir como nación. Desde el año 70, los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo. Cesa de existir como nación. Y como Israel es el reloj profético de Dios, cuando llegan esas 69 semanas, Israel es destruido, Dios para el reloj. ¿Cuánto tiempo ha estado parado ese reloj? 2000 años. Hubo un paréntesis en las semanas, y ese paréntesis lo ocupamos nosotros, es la iglesia. Ningún profeta del Antiguo Testamento pudo visualizar la iglesia. Pablo dice que ese es un misterio que estaba escondido desde el principio de los siglos. Ser parte de la iglesia de Cristo es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, hermano. Eso no es ser evangélico ni ser católico, es estar enamorado de Jesús, es estar comprometido con el reino, con la visión. Eso no es de alzar la mano en un culto ahí emocionado y recitar una oración y ya voy para el cielo. No, no, hermano, esto es de ver el privilegio que tenemos. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios del Antiguo Testamento soñaban con vivir esto, con verlo, y no pudieron. Nadie, desde Daniel en adelante, nadie pudo entender esta profecía. Es hasta que llegue el tiempo del fin, porque Dios le da una orden a Daniel y dice: sella el libro y sella la profecía hasta que llegue el tiempo del fin. Entonces, en la semana 69 se detiene el reloj profético de Dios, se detiene el cronómetro de Dios. ¿Cuándo se volverá a activar? Cuando Israel, vamos a explicar aquí porque ahí sigue, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Otra semana son 7 años. ¿Quién está ocupando este paréntesis entre la semana 69 y la 70? La iglesia. Y vimos que la iglesia, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, es la que detiene la aparición del anticristo. Ya el espíritu del anticristo está en el mundo, de ese gobernante mundial, de ese último emperador que va a haber. Pero no puede tomar el control porque la sal de la tierra está en la tierra todavía. Pero la sal va a ser quitada. Y cuando la sal sea quitada, la carne se va a podrir. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuándo va a empezar? Vamos a ver. Por otra semana, o sea, por otros 7 años, confirmará el pacto con muchos. Va a aparecer, la iglesia va a desaparecer, es lo que conocemos como el arrebatamiento o el rapto. Se va a manifestar este Señor que va a ser el gobernante mundial, que va a ser el que lo sabe todo, el que lo puede todo, va a arreglar la economía, va a poner en paz a las naciones, el mundo va a tener un gobierno mundial. Y ya estamos empezando a verlo con lo que está ocurriendo en Europa, con los bloques en África, con los bloques en Asia. Es más fácil gobernar 4 o 5 bloques mundiales que gobernar 280 paisecitos de mentira, como hay ahora. Entonces, la política se está alineando, la tecnología está ayudando, y este señor va a hacer algo. Por primera vez desde 1948, que Israel existe, este señor se va a sentar con los judíos, con los árabes, con los iraquíes, los libaneses, contra toda esta gente, y va a hacer un acuerdo de paz. Y van a dejar de matarse y de poner bombas y de mandar terroristas, y el mundo va a tener paz como nunca había tenido desde que Adán cayó. Porque la marca del pecado es la violencia. Adán desobedece
y Caín asesina a Abel, y ahí empieza. Y no ha parado, es un río de sangre, es una carnicería, es un genocidio constante. Pero este Señor va a sentar a las naciones de la tierra, y lo más importante, el punto focal, el punto de discordia siempre ha sido Israel. Va a lograr que los árabes y los judíos se agarren a besos y se amen. Al empezar la semana de gobierno de él, esos 7 años es lo que va a hacer. Pero probablemente va a ayudar a los judíos a que reconstruyan el templo, va a soltar fondos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, lo que se ocupe, todo. Y los judíos van a estar felices y van a decir: este es el Mesías que hemos estado esperando, porque no vino Jesús y no lo recibieron. Y Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero cuando venga otro en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Entonces los judíos van a encontrar a un hombre con una habilidad enorme, que probablemente va a ser judío también, que les va a garantizar la paz, que nadie les va a disparar, que no va a haber actos terroristas, y dicen: este es el Mesías, que los va a ayudar a reedificar el templo. Pero note lo que sigue diciendo Daniel: pero a la mitad de la semana va a ocurrir algo. La mitad de 7 años son 3 años y medio. A los 3 años y medio va a ocurrir algo. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sacrificio y cuál ofrenda? Sacrificio en el templo de Jerusalén. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Cuando el anticristo a los 3 años y medio diga: ok, recuerdo que dice Pablo, él se levanta contra todo lo que es Dios, se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, dice Pablo en 2 los Tesalonicenses capítulo, haciéndose pasar por Dios. Cuando este tipo diga: bueno, ya basta de que hagan sacrificios y quemen incienso y todo, voy a poner mi estatua aquí y adórenme a mí, en ese momento los judíos se van a dar cuenta que ese no puede ser el Mesías, que es un falso Mesías, como han tenido otros en la historia, y se van a rebelar. Y cuando se rebelen, la persecución va a ser implacable. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que está en la azotea no va a llevarse nada, el que está en el campo huye al monte. Y dice: ay de las que estén embarazadas en aquellos días. ¿Sí? Y oren para que no sea en invierno ni en día de reposo. Yo oigo pastores predicando que hay que orar para que Cristo no venga en invierno. ¿Y qué lo atrasa a usted? Y que, hermana, cuidado, usted está embarazada cuando el Señor viene. Hermano, por Dios, qué ignorancia más terrible. Jesús le está hablando a los judíos. Les dice: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación de que habló el profeta Daniel, esa es la señal de que ya el tipo se va a manifestar contra ustedes. Huyan, escapen, los que hayan quedado, escapen. Eso no es para nosotros, nosotros ya no estamos. Hay mujeres que están programando los embarazos y los partos, calculando las fechas del rapto. Es que, hermano, es terrible, pero la Biblia dice que el pueblo, el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice que los impíos, dice mi pueblo. Por eso necesitamos hacer un cambio en la mentalidad de gente en las iglesias. La iglesia es un lugar para aprender, para educarse, para entrenarse. No es un lugar para entretenerse. Para entretenerse está el circo. Claro, se llena más rápido el templo si la gente viene a entretenerse. Pero el problema no es si se llena o no se llena, es qué clase de creyentes tenemos, qué tanto conoce la gente del plan de Dios para su vida. La cantidad es linda y es buena, pero la calidad de compromiso y de revelación yo creo que también es importante. ¿Hasta cuándo va a hacer daño a este Señor? Hasta que venga la consumación, o sea, Cristo regrese, y lo que está determinado. ¿Ve la palabra otra vez? ¿Se acuerda cómo empezó? Empezó diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y ahora dice: hasta que lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, el Señor va a venir por segunda vez y va a hacer juicio directo contra el anticristo, y se lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Entonces, en ese momento, ese Jesús que va a descender es la piedra cortada no con mano, y va a golpear ese gobierno hecho por alianzas y pactos humanos, y los va a derrotar. Y el reino va a empezar a crecer hasta ser un gran monte que llene toda la tierra, y no le va a bajar su poder ni su autoridad a ningún otro. Y entonces se habrá cerrado el círculo y el plan de Dios se habrá completado para la humanidad. Y vamos a entender cómo fuimos conocidos y por qué tuvimos que pasar algunas de las cosas feas que tuvimos que pasar. Así como Israel tuvo que pasar por el destierro y por la pérdida del templo y todo, y no entendían por qué, pues a nosotros también nos ha tocado. Y un día vamos a entender que aún eso que el enemigo trató de usar para hacernos daño, Dios lo usó para bendecirnos y para que su propósito se cumpliera.
Entonces, muchísimas gracias por haber venido todo este mes. Que Dios los bendiga mucho.